Hi everyone, are you ready to learn a new topic today? I hope so. Well, I want you to see my screen, and here we have the first conditional. If you have an excellent memory, you could remember that we already worked the zero conditional. Entonces, acuérdense que nosotros ya trabajamos, ya aprendimos algo sobre el zero conditional. In zero conditional, we used the present simple in both parts of the structure. Remember that first conditional has a condition and a result. And in both parts, we used present simple tense. But in first conditional, we just need to use present simple in one part, in the if clause. But in the other one, we are going to use a new topic, okay? So let's see. What's the first conditional? Maybe you are wondering right now. Entonces de pronto se estarán preguntando, what's the first conditional, teacher? If I find out, I'll tell you. Entonces, si lo encontrara, se los diría. Okay, remember that when we want to talk about conditions, we have two parts, as I previously mentioned. The one was the if clause, and the if clause, remember that if means si in Spanish, okay? Si yo hiciera, si lloviera, si estuviera, si él viniera, si ellos hicieran is the condition, okay? So it's like the first part of this first conditional. And also we have the result. The second part is the result of that condition. Let's see how to work in first conditional. Here we have an example. If it rains is our condition. If it rains, I'll stay at home is our result. So the condition and the result. And don't forget, please pay attention that always in the condition we are using if. Why, teacher? Okay, it's very simple because it's the condition. Si lloviera, aunque esté escrito en presente, si yo no lo traduzco si llueve, sino este first conditional es una condición de futuro. Por esa razón, entonces lo voy a traducir como si fuese un futuro. If it rains, si lloviera, I'll stay at home. And if you notice, dear students, you can see this is the contraction of will. Remember the future simple tense, the one that we discussed the last class. Entonces fue el que hablamos en la clase pasada, que este orden era el del futuro simple. Muy bien. Si lloviera, estaría en casa is the result. Okay? So let's move on the next part. First conditional, pay attention. Present simple plus future simple. So it means that in the first conditional, not in zero, si no estamos hablando del cero, sino del first, vamos a utilizar en la if clause el present simple tense or present simple structure. But in the second one, we are going to use the future simple one. Y vamos a utilizar el futuro simple en la segunda parte or after the comma or the result, okay? So another example, if, then the condition, if we work hard, si trabajáramos duro, fuerte, constante, comma, we will finish the project on time. Terminaríamos el proyecto a tiempo. The first conditional is used to express a real or very probable situation in the future. Entonces, esta estructura la vamos a utilizar para expresar cuando expresamos algo real, sí, una situación real
o algo que sea muy posible que suceda en el futuro. It refers to things that will possibly happen in the future if a condition is met. Entonces es algo que probablemente va a suceder si nuestra condición se da. The first conditional is common when we are talking about possible plans, promises, warnings, threats, or persuading someone. Entonces acá nos dice que este condicional, el primer condicional, es muy común cuando estamos hablando de planes que son posibles, de promesas que son posibles, de advertencias que son posibles, de amenazas o de persuasiones posibles a alguien. Entonces acá tenemos 3 ejemplos. If I go to Italy next week for work, I'll visit the Colosseum. Si yo fuera a Italia la próxima semana por trabajo, visitaría este lugar. If I have time tomorrow, I will help you. Si yo tuviera tiempo mañana, te ayudaría. If you touch that wire, you will get an electric shock. Entonces, si usted tocara ese cable, usted tendría una descarga eléctrica. Entonces, estos resultados son posibles en el futuro siempre y cuando la condición también sea posible. Ok. Tenemos acá entonces otro ejemplo. If I study, if you notice, the purple color means present simple structure. So it is not in past, not in future, but just in simple present. If I study, I will pass my exams. This is the future simple structure, you know? Remember that we use will between the subject and the verb, like in this case. Entonces nosotros vamos a utilizar en la segunda parte, como ya lo hemos mencionado, la estructura del futuro, y aprendimos en la clase anterior que el futuro es simplemente agregando will después del sujeto, ¿sí? O antes del verbo, es en la misma posición, ¿listo? Si yo estudiara, pasaría mis exámenes. O también lo podemos decir invirtiendo el orden, primero el resultado. Yo pasaría mis exámenes si yo estudiara. En este caso, cuando colocamos la if clause en el segundo lugar, ya no necesitamos usar la coma. We use it to talk about possible situations and their consequences in the future. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Quiero que ustedes piensen. Voy a dejar unos segundos, 20 segundos, y quiero que cada uno piense cuáles de estas entienden español. ¿Listos? Espero que hayan mirado todas y que lo que vayamos a mirar acá, entonces ustedes digan sí, fue como la entendí en español. La primera, si lloviera, estuviera en casa o me quedaría en casa. La segunda, si wake up significa levantar, que ya lo hemos visto. Si me levantara tarde, perdería el bus. Number 3. And if it's sunny, we'll go to the park. Y si estuviera soleado, soleado, iríamos al parque. Number 4. If Juan leaves, Paula will be sad. Si Juan saliera, Paula estaría triste. If I find your email, I will send you the picture. Si encontrara tu correo, te enviaría la imagen. Yo enviaría a ti la imagen, te enviaría la imagen.
If you study hard, you will pass your exams. Si tú estudiaras fuerte, pasarías tus exámenes. Entonces, de estas 6, quiero que ustedes miren cuántas entendieron, ¿sí? Espero que hayan sido mínimo 5, espero. I hope so. Here we have another example. If the weather is nice, I'll go to the park. Entonces, aquí también podemos ver el verbo to be. Recuerden que el presente simple también podemos, uno de los verbos, una de nuestras opciones es el verbo to be, como en este caso. Obviamente él iría, si está en la if clause, tendría que ir en presente. Si el clima estuviera agradable, iría al parque. Look at the weather, look at the result, if the condition will happen, okay? So remember that even when we translate into Spanish, the if clause in future, it doesn't mean that you have to write it in future because just the second one or the result is the one that goes in future, okay? Entonces, aunque nosotros la traduzcamos y en la traducción las dos suenen como en futuro, la if clause se debe escribir en presente. So present and the other in future simple. Let's move on. Here we have 2 different examples. Remember that we can use if or when as you prefer, so it's up to you. Entonces acuérdense que if o when lo podemos cambiar, ¿sí? Se puede utilizar sí en una condición o cuando también, ¿ok? If you are a good girl, I'll buy you a present. Si fueras o si fueses una buena chica, te compraría a present, un regalo. When you buy me a present, I'll be a good girl. Cuando me compres un regalo, seré una buena chica. And okay, in this part, I want you to take a notebook or a piece of paper, whatever you have at hand, and also take a pencil or a pen, whatever you have. And I want you to choose one of those charts or one of those pictures. And I want you to choose 2 pictures and to complete the structures. Entonces quiero que observen cada una de estas 12 images I have here. Entonces que miren, que observen una de estas 2 estructuras y la completen como ustedes quieran. Entonces para eso es importante que vayan rápidamente, consigan un papel, consigan o en su celular o en un cuaderno, en lo que tengan a la mano y puedan completar tan solo 2 de estas imágenes. Si tienen alguna más, pues espectacular. Si quieren completar una más o todas, excelente. El que más practica es el que más experto se vuelve. Se los voy a leer para que de pronto les quede un poco más fácil. If I pass my exam, so in this case, I'm going to underline the if clauses. If I pass my exams, si yo pasara mis exámenes, I will, so this is the future, I will, okay? The future and the present. I will drive to work, conduciría a mi trabajo, I will drive to work if the condition is the second part. So it's missing the present simple structure. The next one, I will get really happy. Estaría muy feliz, really happy. So this is the future part. And the condition, if you, si tú, so this is the condition, right? In this case, if I win some money, the if clause, si tuviera algo de dinero, some money, I will, the future structure. And here,
If the weather is nice, si el clima estuviera agradable. If I go to the university, si yo fuera a la universidad. If I go to the cinema, si fuera al cine. If I get up early tomorrow, si me levantara temprano mañana, ¿qué pasaría? If I don't have breakfast, si no desayunara mañana, en la mañana, what will happen? I will, here we have the future part. I will swim in the sea, nadaría en el mar, si, here we have the condition, if. I'll start to learn French, entonces comenzaría a estudiar francés, a aprender francés, if, the if clause, and finally, if I become invisible, si yo me volviera invisible, what will happen with you? Entonces, ¿qué pasaría con usted? Entonces, de estos ejemplos, recuerden, van a tomar dos y los escriben en su cuaderno. Y tan pronto terminemos la explicación, entonces los voy a escuchar, ¿ok? So, some seconds more. And finally, this is like the summary. Entonces, hasta el momento, esto es como un resumen, hemos hablado del zero conditional, que lo hablamos en clases anteriores. Entonces, en la zero conditional, nosotros estamos utilizando el present simple y el present simple en las dos clauses. En la if clause, que tenemos aquí, la if clause, if, y en el result. Entonces, unos ejemplos de ello, if you stand in the rain, you get wet. Si usted se queda en la lluvia, usted se moja. If you heat ice, it melts. Si usted calienta el hielo, este se derrite. Entonces decíamos que era para situaciones que eran reales, es para hechos, algo que ni usted ni yo podemos cambiar, algo que sí va a pasar. Pero este first conditional, entonces lo vamos a utilizar para situaciones posibles en el futuro, algo que se puede dar en el futuro, si nuestra condición también se da. Predicting a likely result in the future if the condition happens. Entonces, si la condición sucede también. En esta ocasión, en la if clause, utilizamos el presente simple como lo usábamos en el zero, pero el result ya no vamos a utilizar el presente simple, sino que vamos a utilizar el future simple structure. So remember that in affirmative form we use will and the verb will be, will work, will happen, will pass, will cancel, or the negative form, won't work, won't jump, won't leave, won't pass, won't cancel, whatever you need, okay? So this is like the summary, and let's go back to our class, and I will listen to you, okay? See you.